Bueno, mira, vamos a poner el dedo 2 encima del Do. ¿Vale? Y luego el 3 y el 4 justo debajo, los dos botones que hay a continuación son dos botones que en la derecha, que los vemos, serían dos botones negros. Bueno, mi acordeón también en la izquierda. Bueno, no nos importa cómo se llaman, son el Re sostenido y el Fa sostenido. ¿Vale? Re sostenido, Fa sostenido. También se llaman Mi bemol y Sol bemol, pero no nos importa mucho. Aquí están, ¿vale? El Do y luego tenemos estos dos. Vale, pues ahora el dedo 3 y el dedo 4, los de esas dos notas que no conocemos, las vamos a pasar en diagonal, estos dos dedos en diagonal, para abajo y para adentro, a la segunda fila. Y vamos a pillar el Mi y el Sol. En la derecha lo podemos ver. Ahí tenemos Mi y Sol, ¿vale? Entonces el Do, tocaremos el Do con el dedo 2, el Mi con el 3 y el Sol con el 4. En la izquierda, que es lo que queremos. Estamos así, pasamos en diagonal para adentro y para abajo, Mi y Sol. Bueno, y ahí hacemos... ¿Vale? El largo al fondo, el Do y luego estos dos a la vez, cortitos. Como si fuera un punchanchan que hacemos en bajos estándar. Pero lo hacemos con basete. Vale, ahora de aquí vamos a pasar de Do, Mi, Sol vamos a pasar a Do, Fa, La. Vamos en la derecha, estamos en Do, Mi, Sol. El dedo 2 lo dejamos quieto porque Do, Mi, Sol, Do, Fa, La. El Do va a ser común, no lo movemos, el dedo 2. El dedo 3 lo pasamos del Mi al Fa en diagonal, para abajo y para adentro. Y el dedo 4 del Sol al La. Abrimos así un poquito, que es un poco incómodo. Del Sol al La es un botón para abajo y para afuera en diagonal, de la segunda a la primera. Repito, Do, Mi, Sol. El dedo 3 pasa de la segunda a la tercera, un botón para abajo y para adentro, de Mi a Fa. Y el dedo 4 de la segunda a la primera, un botón para abajo y para afuera. Do, Fa, La. Y hacemos... pero en la izquierda. Estamos en Do, Mi, Sol. Pasamos el 3 al Fa, para abajo y para adentro, y el 4 del Sol al La. Y volvemos a Do, Mi, Sol. Hacemos a pasitos al principio, ¿vale? Do, Fa, La. Pues podemos pasar primero el 4 del La al Sol y luego el 3 del Fa al Mi. Y volvemos a la posición inicial. Luego lo que hay que estudiar es a la vez. Los tres a la vez. Do, Mi, Sol, Do, Fa, La. Porque queremos aprender las posiciones, ¿vale? Lo de pasar los dedos es solamente como un truco al principio para orientarnos, para saber dónde estamos y encontrar las notas. Pero luego, bueno, estamos en Do, Mi, Sol. De aquí vamos a pasar a Si, Re, Sol. Estamos en Do, Mi, Sol. Bueno, Do, Mi, Sol, Si, Re, Sol. El Sol es común, con el 4 no lo vemos. Ahora, el dedo 3 lo pasamos del Mi al Re. Del Mi al Re. Un botón para arriba y para adentro en diagonal. Y el dedo 2 hay que pasarlo al Si. Bueno, el Si podemos pasarlo directamente porque está encima del Re y tenemos el Re ocupado con el 3. O sea, sin pensar nada. O podemos hacer por el caminito del medio hasta el Si. A la izquierda estamos en Do, Mi, Sol. Pasamos el dedo 3 del Mi. Perdón, del Mi al Re. Un botón para arriba y para adentro. Y de aquí el dedo 2 del Do al Si, como es el botón que está encima del Re en la tercera fila, directamente, o si no, caminito del medio hasta la tercera fila. Y hacemos Si, Re, Sol. Luego esto habrá que hacerlo a la vez. ¿Vale? Bueno. Estamos en Do, Mi, Sol otra vez y ahora tenemos Si, Fa, Sol. Es casi como Si, Re, Sol. Bueno, otra vez el 4 se queda en el Sol. Ahora, el dedo 3 lo pasamos en vez de al Re, al Fa. Del Mi al Fa. Un botón en diagonal para abajo y para adentro. Y el dedo 2 ahora sí que tiene que ir por el caminito que le dejan en medio los dos botones de la segunda fila hasta el Si. ¿Vale? Antes era Si, Re, Sol, ahora es Si, Fa, Sol. Vuelvo a repetir, está dando Mi, Sol. El dedo 3 lo paso al Fa, del Mi al Fa, y el dedo 2 del Do al Si. Y para terminar vuelvo a Do, Mi, Sol.